bienvenidos a mi canal. Yo soy Laura y esto es Animal Crossing New Horizons. Bueno, mis amores, esta semanita vamos a terminar toda esta zona del bosque. La semana anterior hicimos lo que sería el bosque Ulabú y ahora nos tocaría hacer esta zonita que es donde va a estar la casita de las hadas del bosque, así como un santuario para ellas. Para poner la casa lo que he hecho es simplemente poner otro insulano más en la isla, que será otra hadita más, la hada del bosque, y he dejado la casa con la primera ampliación, solo le he hecho una ampliación, ¿vale? Que quiero que se vean así chiquititas. Como habéis visto, lo que he hecho en esta zona de atrás de la casa, que es un poco más elevada, he querido hacer el nacimiento del agua de todo el río que llegará luego, bueno, que llegará no, que llega ya hasta la desembocadura del mar más abajo. Luego también voy a estar utilizando bastante estos diseñitos del suelo, que es muy colorido y le da bastante vida a la isla. Y bueno, voy a hacerlo así que se vea bastante boscoso, que se vea un poquito como más habitado, que no sea tan, o sea, que se vea bosque, pero un poquito más habitado. Y seguiremos dando ese toque mágico con el musgo, las setitas, ítems de musgo no miloso y cositas así. Bueno, y los volcancitos estos que también he estado utilizando, que quedan bastante guay y hace que como que se vea el pico de lo que es la montaña, la cima de la montaña, y creo que le da un toque muy chulo. Y nada, os dejo que veáis cómo termino esta zonita y ahora cuando vayamos a la otra, porque esta se va a dividir en 3-4 zonas y ahora cuando vayamos a la siguiente zona os sigo diciendo. Vale, vamos por la zona delantera de la casa. Voy a terminar haciendo fluir el agua para la otra cascada, dejando como un pasillito, ya que, como ya sabéis, no voy a poder poner puentes, pues le voy a hacer así un puentecito con diseño y tal a los dos lados, ¿vale? Para dividir las dos zonas de cada lateral, que luego también decoraremos. Bueno, para lo que es la entrada de la casa, el frontal y tal, tampoco tiene mucho misterio. Es muy chiquitito, que a veces las zonas chiquititas cuestan un poquito más de decorar, pero quería darle un toque así de hada mágico en el bosque y tal, así que estuve utilizando poca cosa, pero que quedó guay. O sea, le puse los ¿cómo se llaman esto? Los arcos perdón, es que a veces se me va la cabeza, los arcos en ruina, que ahora veréis cómo los colocamos y tal. Luego también usé los stands estos, las banderas estas que hay de carnaval verdes, y una mariposa de estas gigantes también para el centro, porque quería haber usado la luna, pero no me convencía, así que dejé la mariposa. Y bueno, y eso sí,
puse bastantes enredaderas en los acantilados para que se viera pues más frondoso, igual que hice en la parte de abajo, y así le dábamos continuidad a toda la zona de abajo del bosque Ulabu. Bueno, como veis, la zona era chiquita, pero creo que le sacamos bastante partido. ¿Veis cómo quedan los arquitos estos a los lados? Quedan bastante bien. A ver, las banderitas estas las quería haber puesto más atrás, pero no me cabían y las tuve que poner más adelante, pero creo que quedaron bastante bien. Bueno, ahora vamos con la parte derecha, la zona derecha de lo que es la casa de las hadas del bosque. A ver, en este lado quise ampliar un poco lo que he hecho en la zona alta, que puse el celador, el velador este de playa. Aquí lo estoy preparando para poner otro igual, pero esta zona va a ser como una zona donde las hadas hacen su magia y sus potingues de hechizos y cositas de estas. Y un poquito así como una zona relax, ¿vale? Como veis, también puse las máquinas de pompa para darle así un poquito de magia a la zona, que simplemente poniéndole las estatuas estas de musgo luminoso las tapé, no se ven, creo que quedó muy chulo así que pues eso, lo dejé así. También incluí en esta zona un sitio donde tomarse un café, un té, un chocolatito caliente, lo que quieras. Bueno, y luego estuve utilizando este diseño, me parece de lo más. O sea, los diseños estos que hacen como que hay relieve y que hay doble altura así en plan escalón, me parecen fantásticos porque como a veces en el juego pasa, ¿no? O sea, que estás como más para abajo, es liso, es llano, pero el juego hace como una curvatura. Y si lo haces así, pues da la sensación de que, pues eso, de que está en diferentes niveles. También incluí en esta zona de aquí, aparte de esta zonita para sentarse, el sitio donde hacer sus pócimas y tal, como habéis visto, una bañerita de estas relajante para las hadas. Y bueno, poco más en esta zona, la verdad. Puse mucho diseño. Esta isla creo que necesita no verse mucho verde natural de lo que es la tierra normal del Animal Crossing. Por eso lo peto muchísimo de diseñitos y de flores, musgo luminoso, hierbajos, todo lo que tengo a mano. Bueno, ahora estoy construyendo un poquito más en esta zona a la izquierda, porque la verdad os digo, no sabía qué hacer en esta zona, porque ya había hecho el sitio este para que las hadas hicieran sus pociones y todas estas cositas. Digo, ¿qué hago yo aquí? Así que se me ocurrió hacer como un círculo de árboles para poner aquí el estanque de hadas, o sea, un estanque mágico y un sitio así donde relajarse en un picnic y tal. Y bueno, también hicimos cómo llegar a acceder a esta zona desde este lado. Como habéis visto, he dejado como un trocito así saliente para poder poner escaleras de enredadera de estas que se ponen en los acantilados, porque no voy a poder poner en ninguna rampa. Que os digo, en un principio no pensaba yo que dejar el ayuntamiento en carpas me fuera a traer problemas, y me los está trayendo, la verdad. Porque pienso, esto me quedaría así chulo, pero claro, luego pienso, no voy a poder poner puentes. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues no lo hago así, voy a hacerlo de otra manera. Esto lo quiero hacer con una altura aquí para luego acceder hacia el otro lado, pero pienso luego, ostras, sin una rampa es que no me va a quedar igual. Y tampoco lo hago. Y tengo que estar dándole bastantes vueltas a la cabeza para ver cómo lo hago. Pero bueno, como ya sabéis, soy una concienzuda, una cabezona. Me gusta retarme, las cosas como son, me quejo, pero me gusta retarme. Y bueno, pues lo estoy más o menos sacando como puedo. A ver, si vosotros hacéis una isla de hadas
en la que tengáis el ayuntamiento normal en edificio, pues estas cosas no os pasarán, o sea, no tendréis estos problemas. Y por ejemplo, veis que yo este rinconcito que se ve ahora aquí es el que voy a poner la escalera. Pues si pudiese haber puesto rampa, pues seguramente lo hubiera diseñado de otra manera. A lo mejor el frontal de la casa, entre las dos cascadas, a lo mejor hubiese puesto la forma de subir hacia arriba, ¿sabes? O sea, no lo hubiera dejado sin poder subir por ahí, que tenemos que subir por un lateral, y aquí pues me va a pasar exactamente igual. Pero bueno, que el caso en sí es pues echarle imaginación. Y a ver, no es por falta de recursos, porque los tenemos, o sea, que se puede hacer. Bueno, como estáis viendo, ahí está el estanquecito y tal. Luego preparé esta zona de aquí abajo también, porque lo voy a dejar así en plan lateral, como una laderilla de la montaña, ¿vale? Que separe esa zona de la otra zona que haré en este lado de aquí a la izquierda. Pero me quedaba así como un cuadradito muy grande y digo, es que dejarlo vacío sin nada, simplemente árboles, pues como que no. Así que lo decoré un poquito, le puse así con los taburetes de manzana, la mesa esta, ay, de manzana, de calabaza, la mesa calabaza también, así como un sitio de lectura, de donde, pues eso, donde leen las hadas y esas cosas. También estuve utilizando, que no os he dicho nada, las cañas estas de bambú, que tienen como los deseos colgados, que creo que también le da así un toque muy chulo y mágico y más colorido. Y bueno, como estáis viendo, pues lo decoré todo, no dejé nada verde. Pues llegó la hora de hacer el interior del santuario de hadas. A ver, os tengo que decir que no estoy complicándome mucho la vida con los interiores, simplemente les estoy dando el toque de lo que es el santuario que toca, como dicen de las hadas marinas, perdón. Y pues como son las del bosque, pues eso, utilicé el suelo de musgo luminoso, la pared de musgo luminoso. Y bueno, poniéndole 4 cositas por aquí, 4 cositas por allí, que le diera un poquito de luz, porque no quería quería que estuviese la luz apagada. Y bueno, ya veis que tampoco fue algo del otro mundo, pero creo que queda bastante cookie. Bueno, mis amores, pues hasta aquí el día de trabajo en Dafne. Espero que os haya gustado el resultado final. La verdad es que a mí me ha encantado cómo queda. Cuando empecé no lo tenía muy claro cómo lo iba a hacer, pero
como os digo siempre, vais haciendo poco a poco y va saliendo. Pues nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita para no perderos nada y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!